Ok, buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón. El día de hoy vamos a dialogar sobre el tema de la prevención de adicciones en adolescentes. Y este es un tema que en lo particular a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho, es algo que tengo mucho tiempo trabajando y que me sigue causando problemas por las condiciones en las que se va desarrollando el país y por los índices que tenemos en cuanto al tema de consumo de sustancias. Me gustaría tener un enfoque distinto a lo que normalmente se habla sobre la prevención de adicciones, porque muchas veces enfocamos la prevención de adicciones sobre la sustancia. Y creo que ese es uno de los errores que hemos tenido durante mucho tiempo, pensar que el problema son las drogas. Y obviamente las drogas son un problema. Y la disponibilidad de drogas está comprobado que afecta al inicio con el consumo de drogas. Sin embargo, la droga por sí misma no es el problema, sino la necesidad que va teniendo la persona de recurrir a la sustancia como una forma de respuesta ante el sufrimiento que va teniendo. Entonces, me gustaría que cambiáramos el giro del tema de la prevención hacia una mirada donde podamos... Les pido que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Hacia una mirada donde podamos empezar a ver el sufrimiento y podamos ser capaces de ver a las personas, porque creo que seguimos con esta perspectiva de que el enemigo es la sustancia y a veces le hemos dado demasiado relevancia a la sustancia y nos hemos olvidado mucho de las personas. Y creo que conforme eso siga sucediendo, pues tendremos problemas significativos en el tema de prevención de adicciones. Porque en realidad lo que estamos buscando es limitar la disponibilidad de la sustancia, cuando también hemos visto que hemos fallado considerablemente en ese tema, porque cada vez hay más disponibilidad de sustancias y cada vez hay más sustancias adictivas. El poder adictivo de las sustancias en la época contemporánea es mucho más poderoso que en otras décadas. Por ejemplo, se dice que las marihuanas actuales, sobre todo las más costosas, por ejemplo, las que se venden en Estados Unidos o en Europa, son hasta 70 veces más poderosas que las que se vendían en los años 70. Y entonces eso es algo que debemos de pensar, porque ya no solo es una cuestión de la venta de las sustancias, sino el poder adictivo que tiene. Pero nuevamente, creo que si nos enfocamos solo en esa perspectiva, hola, ¿sí? Si nos enfocamos en esa perspectiva, estaremos cerrando en el tema de la prevención. Primero debemos de tomar en cuenta que la adolescencia es una etapa de cambio y de un cambio muy estructural en muchas dimensiones, a nivel social, a nivel biológico, a nivel cerebral. Entonces creo que no es una etapa por sí misma difícil como mucha gente la juzga o tiene prejuicios acerca de la adolescencia, pero sí es una etapa crítica, que debemos de ver esas condiciones para poder impulsar cambios favorables. Y creo que cuando no hacemos eso, tenemos un serio problema. Les pido que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Les digo, creo que cuando no hacemos eso, tenemos un serio problema en el tema de cómo abordar la prevención de adicciones. Parecería que incluso el tema de la prevención de adicciones le correspondería a alguien más y no a los padres. Me parece que la primera fase de la prevención tienen que ser los padres de familia. Ese es el primer factor. Pero también debemos de sacudirnos esa idea de que el padre es el culpable de que el hijo consuma, porque el consumo de un adolescente es multifactorial y se produce en un contexto bastante complejo donde muchos participamos en ese proceso. Entonces creo que tampoco es conveniente cargar toda la responsabilidad a los padres, porque incluso muchas veces la comunidad puede llegar a tener más peso que la familia.
sobre todo en las condiciones contemporáneas, donde muchos padres no pueden estar tan disponibles en la crianza de sus hijos. ¿Ok? Bien, me gustaría iniciar planteándoles que la experiencia adictiva o el consumo de sustancias no es una casualidad. Prácticamente el 90% de las personas que van a desarrollar una adicción presentan una comorbilidad. ¿Qué significa eso? Tienen otros problemas emocionales o psicológicos o mentales, como ustedes prefieran llamarles, que predisponen que la persona pueda mantener un consumo nocivo de la sustancia o no solo de sustancias, sino también de conductas como podrían ser la ludopatía u otras actividades. Entonces, creo que eso es algo que se nos está olvidando mucho en la prevención. O a veces lo pensamos, pero no lo aterrizamos de una manera tan adecuada. Las comorbilidades. ¿Y la comorbilidad qué es? Depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, trastorno negativista desafiante, trastorno de la conducta, problemas de violencia, trauma, abuso sexual. Todos esos elementos son comorbilidades que aumentan el nivel de riesgo para desarrollar una experiencia adictiva. Pero también tenemos que ver que no solo aumentan el riesgo, sino aumentan el nivel de sufrimiento que tiene el adolescente ante las situaciones cotidianas. Entonces, por ejemplo, si yo soy un adolescente que sufrió abuso sexual o que estoy sufriendo abuso sexual y que nadie me puede apoyar, obviamente me voy sintiendo solo, me voy sintiendo avergonzado y esos son factores que hay que atender, porque si no los atendemos de manera correcta, es muy fácil que las personas desemboquen o busquen como un recurso creativo el consumo de sustancias. Entonces, desde mi perspectiva, la prevención de adicciones necesita comenzar no al hablarle a los jóvenes de las drogas o decirle lo malo que son las drogas. Creo que prácticamente todos sabemos lo malo que hacen las drogas. Y creo que todavía tenemos este discurso de ir a dar la plática a la escuela o de poner los anuncios en la tele, cuando creo que a veces los jóvenes ahora con el internet pueden saber mucho más de drogas que hasta los propios expertos. A mí me toca tener pacientes adolescentes de Estados Unidos, por ejemplo, que saben un montón de droga, que conocen mucho sobre la marihuana, que conocen investigaciones, que conocen los efectos, variedades, etcétera, etcétera. Y que incluso con base en esos argumentos legitiman su consumo. Y entonces creo que a veces cometemos el error de quererlos convencer de que es algo malo. Creo que no tenemos que convencerlo de que es algo malo, más bien explorar por qué necesitan ir a la sustancia para aliviar el sufrimiento emocional y por qué no están siendo capaces de buscar otros recursos que no sea la droga. Y eso es creo que ahí la deuda más grande de los programas de prevención o de los abordajes preventivos. No estamos viendo a la persona, estamos solo queriendo corregir algo que consideramos inadecuado. Pero yo normalmente pongo este ejemplo cuando hablo de prevención. Digo, cuando los árboles van creciendo y se van torciendo, no los enderezan a palazos, ¿verdad? Los enderezan con una guía, les ponen un palito y el tronco o la raíz va creciendo sobre eso. El tronco, básicamente. Entonces, lo único que necesita el árbol para crecer derecho o para desarrollarse de la manera que esperamos es un soporte, es un apoyo. Y a veces nosotros pensamos en nuestra perspectiva de prevención que dando palazos al paciente, castigándolo, regañándolo, expulsándolo de la escuela, haciendo un montón de cosas de castigo, de sanción, vamos a encontrar una buena manera de prevenir la adicción o de prevenir estas conductas. Sin embargo, lo que estamos haciendo es desatendiendo la experiencia que tiene la persona. Por lo que la propuesta que yo les presento el día de hoy es cambiar esa perspectiva y es empezar a ver cuáles son las necesidades, cuáles son el sufrimiento, empezar a detectar el sufrimiento que presenta el adolescente.
Sí, les pido que pongan sus... gracias. Eh, ¿Cuál es el sufrimiento que presenta el adolescente? Y desde ahí empezar a hacer el abordaje preventivo. En lo particular, yo he estado trabajando con grupos de jóvenes con problemas de estado de ánimo y he visto cómo el enfocar el trabajo en el estado de ánimo puede ser más efectivo para prevenir las adicciones que el hablar de un programa específico de prevención de adicciones. Porque esos jóvenes se acercaban al consumo de sustancias por el problema afectivo, no porque tuvieran curiosidad de cómo se siente la droga. No sé si me voy explicando. ¿Sí? Entonces, creo que conforme nuestro abordaje esté más enfocado hacia la problemática que genera sufrimiento, ahí vamos a encontrar respuestas. Porque a veces pensamos que el consumo de sustancias solo es una cuestión de placer y en cierta medida sí produce placer y evoca placer, pero buscamos un placer que mitigue el sufrimiento. No es el placer por el placer mismo. Hay un sufrimiento atrás de esa experiencia que debemos de ir limitando. Y eso es lo que, ahí es donde quiero que puntualicemos, que focalicemos nuestro trabajo en ese sentido. ¿Sí? Desde mi experiencia, ¿cuáles serían los elementos que producen más sufrimiento? Pues el trauma, la vergüenza, la soledad y el aislamiento. Y con base en estos elementos que les menciono, creo que la adicción se va a ir desarrollando, porque la adicción tampoco es algo que tú consumas una vez y ya desarrolles una adicción. Obviamente es un proceso largo que tiene muchas implicaciones y que conlleva algunos de estos elementos de los que les voy hablando. Cuando nosotros pensamos en un joven con adicción, generalmente pensamos en alguien que está derrotado en la vida y que tiene muchos problemas. Y yo creo que debemos de sacudirnos esa idea porque la adicción puede desarrollarse prácticamente en cualquier persona. Esta la paso a una que sobró, ¿no? ¿Tiene puras sí. Entonces, sí, falta otra ensalada, ¿no? Creo que conforme nosotros seamos capaces de tener una perspectiva distinta, mucho más sensible y más cercana a la necesidad del adolescente, podemos hacer un acompañamiento cercano a ello. Más allá de la comorbilidad, ni siquiera es que nos clavemos tanto con la etiqueta, sino con la experiencia cotidiana que va teniendo el adolescente. Algo que yo veo en los pacientes es que muchos de los papás ni siquiera se enteran que sus hijos sufren. No siquiera tienen la menor idea de que su hijo está pasando por un sufrimiento. Por ejemplo, y pasa algo parecido con las escuelas. Yo a veces voy a la escuela y exploro con los docentes o con los directivos si ubican jóvenes que están consumiendo sustancias. Y no sé si por no meterse en problemas, pero la mayoría de gente me dice, es que aquí no hay drogas. Cuando tú vas a los salones te das cuenta que hay una realidad muy distinta y que hay un montón de jóvenes que ni siquiera tienen problemas de conducta o que no están focalizados que están consumiendo sustancias. Y están consumiendo sustancias porque están deprimidos, porque tienen problemas de ansiedad o porque hay serios problemas en su entorno familiar. Y entonces, generalmente tenemos el prejuicio que el joven que va a consumir drogas es el que tiene serios problemas conductuales y no necesariamente es así. Vamos a ver muchos jóvenes que tienen buenas calificaciones, pero que tienen serios problemas afectivos que también pueden recurrir a la sustancia. Entonces, no siempre las conductas disruptivas serán sinónimo de consumo de sustancias. ¿Ok? ¿Por qué es importante el tema del trauma? En lo particular, en México y yo creo que en América Latina es muy presente el tema del abuso sexual. Y ese tema está íntimamente ligado a las experiencias adictivas. Si ustedes van a centros de tratamiento, van a encontrar un alto porcentaje de los pacientes que ha tenido problemas de abuso sexual durante la infancia o la adolescencia. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos también ir abordando esas problemáticas del trauma. Pero el trauma no solo se causaría por el abuso sexual, sino también por la violencia en la familia o por algunos otros factores relacionados con eso. ¿Sí? Entonces, creo que conforme nosotros enfoquemos también los programas de tratamiento en el trauma,
o bien los padres empiecen a focalizarse y darse cuenta que hay factores mucho más allá que solo poner castigos. Porque a veces el padre va con el psicólogo esperando que le diga cómo castigar a su hijo. Y la respuesta que muchos padres dan es, ya les quité todo y no mejoran. Y creo que por ahí no va el camino, ¿no? Yo no digo que no sancionen, obviamente el establecimiento de límites y de reglas es fundamental en la adolescencia. En cualquier adolescente eso es importante porque le da un parámetro de cómo ir construyendo la realidad, cómo ir construyendo un sentido de la responsabilidad. Sin embargo, creo que a veces nos focalizamos en demasía en el castigo y no en el acompañamiento, ¿ok? Bueno. Tomando en cuenta estos elementos tanto del sufrimiento como de las comorbilidades, vamos a ver cómo inicia alguien en el consumo. Y vamos a ver que hay tres formas de consumir principalmente una sustancia. La primera es un uso social o un uso cotidiano. Bueno, antes que eso, hay un uso experimental. Y el uso experimental, de acuerdo, hay diferentes categorías, pero la más común es que se denomine un uso experimental máximo 5 consumos. Si pasa de 5 consumos, ya no será un consumidor experimental, sino será un usuario de sustancias. Ahí todavía no ubicaremos un problema, pero es un factor de riesgo importante. Creo que si alguien está pasando de un consumo experimental, tendríamos que plantearnos eso. Otro factor para considerar es el tipo de sustancia que se consume. Hablaremos de un uso experimental en cuestión de alcohol principalmente, que está muy aceptado socialmente. Sin embargo, si un adolescente consume metanfetamina, consume heroína, incluso marihuana u otras drogas de mayor potencial adictivo o de mayor riesgo psicosocial, por así decirlo, lo podríamos llamar así. Desde los primeros consumos lo denominaremos un consumo nocivo o abusivo, ¿ok? Por el potencial adictivo o por la implicación que tiene a nivel psicosocial la sustancia. Eso es importante, ¿ok? Cuando hablo del consumo experimental, normalmente lo regularemos hacia alcohol, tabaco o marihuana incluso. Hacia otras sustancias más adictivas o que pueden generar mayores problemas en orden psicosocial, desde los primeros consumos se considerará un abuso por las condiciones de la sustancia, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces los padres descubren que su hijo o su hija ha consumido marihuana y lo quieren internar. La respuesta es, ¿dónde lo interno? Y a mí eso me parece un grave error. Incluso me parece un grave error cuando los padres internan a jóvenes, adolescentes, que no tienen problemas con adicción, pero tienen problemas de conducta y los internan en centros de tratamiento de adicciones. Hay algo que le dicen ingobernable, que no es un concepto psicológico, ¿sí? Pero que se utiliza mucho en los centros de tratamiento. A mí me parece que por muy ingobernable que sea, pues hay que ver qué es lo que le causa la ingobernabilidad, no solo internarlo, ¿ok? Entonces creo que son esos factores que necesitamos poner atención. E ir diferenciando porque, por ejemplo, habrá un adolescente que empiece a consumir alcohol y empieza a tener un consumo abusivo del alcohol. Sin embargo, nuevamente no está en condiciones de ser internado. Probablemente lo que requiera es una atención ambulatoria, una terapia ambulatoria. ¿Cuándo el adolescente va a requerir un internamiento? Cuando tenga una dependencia severa, cuando hay un deterioro psicosocial significativo y cuando su conducta adictiva le esté generando problemas que lo pongan en riesgo a él o a otras personas. Es ahí cuando vamos a considerar el internamiento. ¿Cuál es el problema con el internamiento de adolescentes? Que todavía no hay algo tan establecido, tan regulado con relación a eso, y en muchos centros todavía los conviven con adultos, y a mí me parece que es muy poco adecuado eso. Entonces, lo ideal es no internar a los jóvenes, excepto cuando ya haya un consumo muy severo o que el paciente está teniendo problemas de que pongan en riesgo a sí mismo, que se ponga en riesgo a sí mismo o esté poniendo en riesgo a otras personas. Por ejemplo, en el caso de la metanfetamina hay
muchachitos muy jóvenes de 14, 15 años que ya tienen serios problemas, que están robando, que han tenido conductas de riesgo a nivel sexual, conductas de riesgo psicosocial, pues ahí podría ser considerable ver la posibilidad del internamiento. ¿Sí? Sin embargo, todo lo demás creo que tendríamos que estar muy al pendiente de trabajar con mejores programas de prevención para que esto no se vaya agravando. ¿Cuándo podemos decir que alguien ya tiene una dependencia o una adicción? Cuando hay un deseo dominante de continuar con la sustancia y que son capaces de hacer casi cualquier cosa para obtenerla. Y eso incluye muchas conductas disruptivas o antisociales. Tendencia a incrementar la dosis. ¿Por qué la gente tiene una tendencia a incrementar la dosis cuando tiene una dependencia? Por el síndrome, por la tolerancia que desarrolla, perdón. ¿Qué es la tolerancia? Es que el cuerpo se acostumbra a la sustancia y necesita mayor cantidad. Por ejemplo, tal vez un joven al inicio con una fumadita de marihuana ya sentía el efecto, pero conforme lo va haciendo recurrentemente, después esa cantidad de marihuana no le brinda el efecto deseado. ¿Y qué requiere? Pues un consumo más intenso. Y es ahí cuando viene un consumo abusivo y se empieza a desarrollar una dependencia a la sustancia. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando ya vemos la situación o la queremos analizar, el joven ya ha avanzado mucho en su experiencia adictiva. Que si hubiésemos intervenido mucho antes, podríamos haber prevenido de una manera más sencilla. ¿Ok? Otra característica importante de este tema es la dependencia física y psicológica que se presenta hacia la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona cree necesitar la sustancia y de cierta manera la necesita. ¿Por qué? Porque el cerebro se habitúa a la sustancia y el cerebro, digamos, queda engañado por la sustancia y piensa que es necesaria para sobrevivir. Y por eso es que hay esta necesidad imperiosa de volverla a consumir. Y hay otra característica que también es propia de la dependencia, que sería el síndrome de abstinencia, que es cuando nosotros dejamos de consumir, el cuerpo empieza a tener manifestaciones negativas con tal de volver a consumir la sustancia y aminorar ese malestar o disminuir ese malestar. Hay otro concepto que también es interesante, que en inglés se llama craving, o que sería como un deseo muy voraz de consumir, o un anhelo de consumir. Y este se produce ante estímulos que se van relacionando con la sustancia. Por ejemplo, cuando el adolescente comienza a usar drogas o alcohol en una fiesta y ponen una canción, entonces a veces relaciona la canción con el placer que le produjo la sustancia. Entonces va a otro lugar, no tiene planeado consumir y pone la canción y aparece el craving, este deseo intenso de volver a consumir. ¿Sí? Es como cuando estás enamorado de alguien y pone una canción y tú lo relacionas con esa persona y entonces ponen la canción y sientes eso, ¿no? ¿Sí? O un aroma que te recuerda a la cocina de tu mamá o de tu esposa. Y entonces tú percibes el aroma y evocas eso, ¿no? Un poco eso sería el craving, ¿no? Como esta relación que hay y que produce el deseo de consumo. Ok. ¿Cuáles son los factores que hay que cuidar? Primero, los factores individuales. Y ojo, no todos son psicopatológicos, no hablaremos de trastornos, pero sí de condiciones específicas que pueden llevar a un sufrimiento, como hablábamos al inicio. Por ejemplo, baja autoestima, problemas de ansiedad, de depresión, una percepción disminuida de nosotros mismos es un factor de riesgo. La baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué creen que la baja tolerancia a la frustración puede entrar en esta categoría? Pues entra en esta categoría porque la sustancia lo que hace es que te da una gratificación inmediata. Entonces tú puedes tener un malestar emocional significativo, tú consumes la sustancia y se borra. ¿Sí? Sin embargo, podrías encontrar otras maneras de sentirte bien. Sin embargo,
la sustancia te da una gratificación inmediata. Por eso es que cuando nosotros tenemos baja tolerancia a la frustración, es más fácil que busquemos gratificaciones inmediatas, en vez de hacer un proceso que tal vez nos tarde un poco más de tiempo, pero que nos produzca satisfacción. Algo que está desajustado en las personas que desarrollan una experiencia adictiva, principalmente en los adolescentes, es la capacidad de diferenciar el placer de la satisfacción. El adolescente, sobre todo el adolescente en consumo de sustancias, buscará inmediatamente el placer. Sin embargo, este placer no le generará satisfacción. Por lo tanto, es que repite y repite el consumo de la sustancia. ¿Ok? Sí, podría parecerse un poco a los anclajes que mencionan de la programación neurolingüística. Ok, hay otro factor que también es la predisposición genética. Ojo, no con esto quiero decir que es un factor determinante, pero ha habido evidencia de que si nosotros venimos de familias donde ha habido consumo de sustancias, tenemos mayor probabilidad. Y también hay una condición que cuando las personas consumen sustancias y tienen hijos, modifican su genética y entonces los hijos tienen ciertas modificaciones. No quiere decir que necesariamente vayan a desarrollar una adicción, pero sí tienen alteraciones del sistema nervioso que pueden predisponer o potencializar las experiencias adictivas. ¿Ok? No es totalmente determinante, no es un castigo genético, pero sí puede haber mayor vulnerabilidad ante el consumo de sustancias. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Cuáles otros aspectos tenemos que ver? Pues los aspectos familiares, que vamos a ver una desintegración del núcleo familiar, ya sea por divorcio, separación o muerte de alguno de los padres. Otra sería una disfuncionalidad en cuanto a la comunicación, tener mensajes contradictorios, desequilibrio en los roles o desajuste en los roles. ¿A qué me refiero? Hijos parentalizados, por ejemplo, hijos que hacen funciones de padres o padres que no asumen el rol parental. Abandono afectivo o sobreprotección. Esos dos factores los vamos a ver mucho y se van a ir perpetuando a través de algo que conocemos como la codependencia. Cuando los padres son muy negligentes o son muy sobreprotectores, hay una alta posibilidad de que cuando se desarrolle la experiencia adictiva ya con la sustancia, esos mismos padres desarrollen una conducta codependiente con los hijos. ¿Ok? Por eso es que debemos estar muy al pendiente cuando tenemos esta tendencia, ya sea de sobreprotección o de mostrar demasiada libertad o de ser negligentes, podría ser la palabra. No quiero ser juicioso, pero es la palabra que se me ocurre, ¿no? Omitir ciertos cuidados. Pero aquí hay otra categoría que no se habla mucho y que creo que es muy actual y que tendríamos que repensar continuamente, y como sociedad y como gobierno y como profesionistas tomar cartas en el asunto, que serían las cuestiones sociales y comunitarias. Cada vez más los contextos comunitarios tienen más peso en la vida del adolescente. Muchos de los adolescentes prácticamente su crianza la hacen en su colonia o en su comunidad y no necesariamente en el núcleo de su casa o en su hogar. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta aspectos como los siguientes: movimientos migratorios, transculturación, hacinamiento, pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación, además de un bombardeo constante de publicidad en favor de las drogas y el alcohol, ya sea a través de la música, del cine, de internet, etcétera, etcétera. Me parece que el tema de la migración, la exclusión y el hacinamiento son fundamentales. Obviamente las sustancias o las adicciones se dan en clase alta, media, baja, pero la realidad y la estadística nos lleva a que las poblaciones más vulnerables son las que más desarrollan problemas de adicción. Entonces, las poblaciones migrantes, transculturales, todas las personas que se sienten aisladas van a tener mayor tendencia al consumo de sustancias, porque debemos de pensar algo que a veces que creo que no lo planteamos de esa manera, que la sustancia es una forma de relación. Cuando nadie en el mundo me entiende,
Hay una relación que sí me da ese entendimiento, esa paz, esa tranquilidad, que es la relación que yo puedo crear con la sustancia. Incluso los que han tenido oportunidad de trabajar con pacientes adultos que tienen problemas de adicciones, a veces hablan con la droga, ¿no? Es como si fuera su novia, ¿no? Su amante, una cosa así. Porque es donde encuentran el consuelo que no están encontrando en el contexto. Incluso un factor para ver por qué se produce la recaída es cómo están fallando las relaciones en tu vida cotidiana, que estás teniendo nuevamente el impulso de ir a buscar la sustancia. ¿Ok? Y cuando los amigos consumen. Ok, algo importante, ahorita hablan sobre los amigos. Yo creo que los amigos sí son importantes, pero creo que a veces son el chivo expiatorio de un montón de responsabilidades que no asumimos. Porque para los padres es muy fácil decir, sus amigos lo echaron a perder, a darse cuenta cómo contribuyeron a que ese joven o esa chica viera a esos amigos que tienen problemas emocionales o tienen problemas de consumo como su familia o como su grupo de seguridad y no a su propia familia. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que tendríamos que hacernos. Obviamente, el que yo me junte con personas que consumen aumenta mi riesgo porque hay mayor disponibilidad. No es lo mismo que a mí se me antoje tomarme una cerveza y abra el refrigerador y no tenga ninguna cerveza, a que tenga lleno el refrigerador de cervezas. Porque probablemente, aunque no se me antoje consumir alcohol, si yo abro el refrigerador y hay una cerveza, me la tomo. Entonces, si el adolescente se está reuniendo con jóvenes que están consumiendo sustancias y va a fiestas y va a reuniones donde hay sustancias, es probable que en algún momento lo haga. Incluso cuando hacemos los trabajos de acompañamiento terapéutico con adolescentes, revisamos y la gran mayoría de los adolescentes no tenía planeado consumir. Consumen en situaciones inesperadas donde hay disponibilidad de consumo. ¿Ok? Por eso es importante estar trabajando con eso. Ok. Bien. ¿Cómo inicia esto? Generalmente la experiencia adictiva de un adolescente inicia con problemas emocionales y problemas contextuales, problemas de orden disciplinario, de orden afectivo, de orden emocional. Creo que el punto clave de cómo transitamos de un problema afectivo hacia el consumo de sustancias es este espacio que hay entre una acción y otra. Y es el vacío que hay de apoyos del entorno. Conforme yo tengo una experiencia de sufrimiento, pero hay apoyos del entorno, ya sea de la escuela, de mis padres, de mis amigos, de las instituciones sociales, de la iglesia, de las instituciones psicológicas, etcétera, etcétera. Mientras yo encuentro un apoyo en ese contexto, es difícil que yo transite a una experiencia adictiva. Cuando menos recursos hay en el entorno, es más fácil que yo transite a una conducta adictiva. Por eso a veces parecería que la adicción es una cuestión de decisión, pero muchas veces creo que no es una cuestión de decisión, es una cuestión de circunstancias. Por lo tanto, los que estamos trabajando en la prevención tenemos que favorecer las circunstancias o brindar recursos para que esa persona que sufre pueda encontrar otras alternativas. Incluso en el tratamiento, yo no le planteo al paciente, déjate de drogar, porque el paciente ha encontrado en la droga la mejor respuesta hasta ahora. ¿Sí? Y yo tampoco tengo una respuesta como tal para decirle, tu vida va a ser mejor si dejas de drogarte. Porque muchas veces cuando la gente se deja de drogar se siente peor. ¿Sí? Y entonces debemos de, por lo menos mi perspectiva es que debemos de cambiar el discurso y empezar a decirle, bueno, esa es la posibilidad que tú has encontrado, vamos explorando otras posibilidades, vamos explorando otros recursos y probablemente después tú puedas elegir si consumes o no consumes, porque finalmente la experiencia adictiva es la imposibilidad de elegir no consumir. ¿Ok? Eso es algo que debemos de tener muy presente. La adicción no es consumir, la adicción es consumir a pesar de lo malo que te produce.
No poder parar de consumir, eso es la adicción. Si tú, por ejemplo, todos los días te tomas una cerveza y tú eliges tomarte una cerveza, pues no tienes una experiencia adictiva, tienes un gusto por la cerveza, ¿sí? Si yo todos los días me tomo 2 litros de agua, 1 litro de agua, pues no es una adicción, es un gusto, puede ser un hábito, pero no es una adicción. Entonces debemos de recordar que para que algo sea una adicción es que no lo puedes controlar y que te causa deterioro psicosocial significativo, o sea, problemas en tu trabajo, en tus relaciones familiares, en tus relaciones sociales, en tu economía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos ir trabajando en que esta situación del consumo se convierte solo en una posibilidad, no en la posibilidad de mitigar el sufrimiento. Conforme haya más posibilidades y más recursos, la sustancia se va a ir al fondo, ya no va a ser tan relevante, ya no va a robar la persona, ya no va a hacer un montón de cosas nocivas, pero el punto es que haya recursos de donde poder elegir. Y ese es, me parece que el punto clave de la prevención y del tratamiento de sustancias. Porque si seguimos queriendo solo privar de la sustancia, ahí no vamos a encontrar una respuesta. ¿Qué es otro factor que vamos a ver? Que la adicción se mantiene mucho a través de la soledad y el aislamiento. A veces cometemos el grave error de aislar a la persona que está en el consumo, de internarlo, de recluirlo, de aislarlo incluso a veces del ambiente familiar o del ambiente escolar, expulsarlo. Pero creo que estamos cometiendo un error porque conforme haya más aislamiento, más se va a pegar a esta relación que tiene con la sustancia. Nosotros tenemos que ayudarle a que regrese, tenemos que ayudarle a que encuentre alternativas, obviamente poniéndole límites para no poner en riesgo a otros que están alrededor. Pero sí necesitamos que la prevención, para que pueda ser efectiva, tenga un acompañamiento no solo individual, sino psicosocial y contextual. Creo que, por ejemplo, si en una preparatoria alguien da positivo, obviamente hay que apoyarlo. Hay que estarlo supervisando, pero la principal medida es apoyarlo o en una secundaria. Pero a veces la respuesta más sencilla es darlos de baja. Y me parece que no va pegada a una búsqueda de la recuperación. Otro factor que debemos de tomar en cuenta es que los adolescentes están en un proceso de maduración cerebral. Y entonces, si ellos empiezan a consumir sustancias, su cerebro madura con una experiencia adictiva. Y es más fácil que tengan una adicción más severa. Incluso se ha visto que cuando las personas desarrollan una dependencia, una adicción durante la adolescencia, generalmente suelen tener mucho más recaídas que cuando las personas lo hacen en la etapa adulta. Por lo tanto, debemos de cuidar mucho el consumo de sustancias, porque a veces hay discursos contradictorios, hay padres que permiten cierto consumo, principalmente de alcohol o a veces incluso de marihuana, y ya cuando la problemática empieza a agravarse, se limitan, pero ya no es suficiente, el chico ya está en una dimensión distinta. ¿Cuáles son las señales centrales de que se está convirtiendo en un problema el consumo de sustancias? Cuando los jóvenes empiezan a romper sus relaciones sociales. La dinámica va un poco así. Primero, se reúnen con su grupo convencional de amigos. Después empiezan a seleccionar a los que tienen estados emocionales parecidos o conductas disruptivas o experiencias compartidas. Entonces, digamos que los chicos que más sufren normalmente se reúnen o los que tienen mayor problemática. Entonces, ahí ya hay un sesgo, ya empieza a haber una ruptura de las otras amistades. Después, cuando inician en el consumo de sustancias, se empiezan a reunir solo con jóvenes de su grupo social que consumen sustancias. Entonces, por ejemplo, si es en el salón de clases, pues son 3 o 4 los que están consumiendo, entonces solo su socialización empieza a girar ahí. Cuando nosotros ya vemos eso, es importante que actuemos, que hay un programa de tratamiento ambulatorio,
que lo llevemos al psicólogo, que lo llevemos al psiquiatra, que estemos atentos, que platiquemos, que la escuela esté poniendo límites, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Normalmente eso pasa, pero son intervenciones muy desarticuladas, poco constantes. A veces lo llevan a 2 terapias y ya no va, o la escuela pone alguna sanción, pero después se les olvida y el chico sigue en la misma situación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero después vemos otra problemática, que es cuando el chico sale de su contexto y entra como a un underground o como a al bajo mundo, digamos, de las sustancias y ya no se junta solo con los de su sector, va hacia otros lugares. Incluso lo podemos ver cuando los muchachos ya no solo consumen la sustancia, sino empiezan a ir a comprarla, se empiezan a juntar, acá en Tijuana les dicen la conecta, ¿no? Que es donde venden las drogas, y ahí ya vemos un nivel de problemática distinto, porque ya rompieron relación con la familia, con los amigos no consumidores, con los amigos consumidores, y están entrando en un proceso donde solo se reúnen con personas que consumen excesivamente la sustancia. ¿Cuál es el siguiente camino? Salir de casa o estar periféricos a casa, o sea, estar como casi la mayor parte del tiempo fuera, no llegar a dormir, etcétera, etcétera, hasta que llega un punto donde están totalmente aislados. El final de la adicción en casi todas las sustancias y a casi todas las edades es un aislamiento muy grande, donde la gente solo tiene su dolor y la sustancia y todo el tiempo está consumiendo. Y esa experiencia a mí me parece muy triste y es lo que mayormente debemos de evitar. ¿Cuáles serían señales que debemos de tomar como alarma cuando estamos conviviendo con un adolescente para tomar las medidas necesarias? Primero, cambios de humor repentinos, desatención repentina de las actividades que le llamaban la atención. Cuestionamiento significativo a la autoridad cuanto antes no lo hacía. Desatención escolar, falta de compromiso a la escuela, conductas disruptivas, cambio de amistades, insomnio. Cuando empecemos a ver estas señales, se empiezan a salir de casa, se van a fiestas sin permiso, cambian su forma de vestir y su forma de hablar. Todas esas son señales de que probablemente estemos ante una situación de riesgo en el consumo. Ojo, puede que ni siquiera esté consumiendo todavía, pero ya está muy cerca de ahí. ¿Sí? Y es donde necesitamos empezar a intervenir. No esperarnos hasta que la escuela detecte que está consumiendo, o que alguien se dé cuenta, o que lo detenga la patrulla, o la detenga la patrulla, o que pase en algún incidente, que normalmente eso es lo que pasa. ¿Sí? En mi experiencia, por ejemplo, muchos padres cuando la escuela los envía a tratamiento para prevenir, no porque estén consumiendo, para prevenir, la reacción de los padres es decir, mi hijo no está loco, mi hijo no tiene un problema, mi hijo no es un drogadicto, pero creo que es más fácil decir eso a reconocer un montón de errores que estamos teniendo todos, no solo los padres, ante una situación que se está saliendo de control. ¿Ok? Ante todas las conductas de problemas emocionales, conductas disruptivas, es importante hacer un programa de prevención. No con pláticas, con terapia. Y principalmente con terapia conjunta. ¿Qué quiere decir una terapia para adolescentes, una para padres o una terapia familiar? Cuando nosotros hacemos eso, es mejor que vayan 5 o 10 sesiones a un tratamiento efectivo a que después, dentro de 1 año o 2 años, veamos un problema de dependencia a sustancia. Bueno, pues con esto me gustaría ir cerrando. Solo me gustaría invitarles a que dejemos de preocuparnos tanto por las sustancias y empecemos a preocuparnos por los jóvenes, porque hay muchos hombres y mujeres que están sufriendo y que están sufriendo no por las sustancias, están sufriendo por el abandono, por la violencia, por el abuso, por la exclusión, por la pobreza, por la ansiedad, por los ataques de pánico, por un montón de situaciones que a veces parecería que la única respuesta que tienen ante esa realidad tan dolorosa es el consumo de sustancias. Parecería que 20 pesos o 50 pesos que cuesta una dosis de droga puede borrar todo ese dolor. Y me parece que hay alternativas mucho
más saludables ante esa situación que hemos dejado de atender. Bueno, les agradezco profundamente que me hayan visitado este día. Les agradezco que hayan tenido una muy buena respuesta. Vamos a tomar 10 minutos para preguntas y respuestas para ir aclarando las dudas que tengan con respecto a lo que se ha platicado. ¿Ok?